jamás iré. Tienes palabras de vida eterna. Romanos capítulo 8, versículo 19 al 27. ¿Tienen todos bosquejos? ¿Todos tienen? Bien. Romanos capítulo 8, versículo 19 al 27. Vamos a leer. Luego mantenga su Biblia abierta, como siempre les animamos, así puede seguir la lectura y usted puede ir viendo junto con nosotros que lo que estoy explicando es lo que está en el texto y no una opinión personal. Vamos a leer entonces Romanos capítulo 8, versículo 19 en adelante. Dice así la palabra del Señor, lea conmigo. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Oramos y luego comenzamos. Dios, te damos gracias por este tiempo que podemos comenzar de exposición bíblica. Te damos gracias por la reunión preciosa que nos estás dando, una bendición hermosa, poder cantar, poder escuchar, Señor, la predicación del Evangelio. Te ruego que ahora nos des entendimiento para comprender lo que el texto de hoy tiene para hablarnos, que nos des claridad, que al entendernos podamos creer y por medio de creer de todo corazón esto podamos aplicarlo en nuestras vidas diariamente, como es tu deseo. Señor, te ruego también tu ayuda, tu fortaleza para poder exponer con claridad el texto de hoy. Que me ayudes en eso, Señor, sin vos no podría hacerlo. Que me ayudes a poder tener claridad, sencillez y que pueda predicar en el poder de tu Espíritu Santo. Lléname para esto, Señor, guíanos en todo. Pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón de hoy es Gemidos que anticipan la gloria. Esta va a ser la primera parte de esta sección que vamos a comenzar el día de hoy. Una de las tantas cosas que fuimos aprendiendo junto con mi esposa durante su primer embarazo en particular, más que nada, fue entender que había diferentes clases de contracciones. Hay diferentes tipos. El médico nos había explicado que una cosa son las que vienen, las contracciones que vienen durante el proceso de embarazo, que duelen un poco, ¿no? Están durante el tiempo de embarazo, pero que son muy diferentes a las contracciones y evidentemente los dolores cuando ya el bebé se está preparando para nacer. Son diferentes. Ahora, aunque teníamos esta información, el doctor nos fue explicando acerca de todo esto, a nuestro entendimiento con claro decíamos, bueno, está muy lindo lo que dice el doctor, pero a nosotros se nos parece que todas las contracciones son iguales, ¿no? Miramos así y decíamos, bueno, no sé qué tan dolorosas pueden ser al final porque durante el transcurso del embarazo duelen las contracciones. De hecho, a medida que iba pasando el tiempo, nos pasaba ya en el 5º, 6º mes que venían las contracciones y por ahí ya llamábamos al médico, íbamos al hospital, decíamos, bueno, seguramente ya viene el bebé porque las contracciones eran complicadas y el doctor nos veía y decía, no, chicos, todavía no, vayan de vuelta. No decía, pero este no sabe nada, vamos a otro doctor porque estas son las contracciones seguramente que ya está por venir el bebé, ¿no? Y así estábamos, pero llegado el tiempo, cuando realmente sí Claudia iba a dar a luz nuestro hijo, pudimos comprobar que el doctor no era ningún loco, que era cierto lo que decía. Hay una gran diferencia entre las contracciones prenatales
y la contracción es cuando ya el bebé va a nacer. ¿Está bien? Algunas mamás acá dicen, sí, tenía razón, que yo estaba equivocado. Realmente ahora podemos decir que no estaba errado. Las primeras contracciones son molestas, duelen, pero las contracciones que tienen que ver cuando ya el bebé va a nacer son insoportables. Son insoportables. Cualquier mamá que está acá le puede dar fe de eso, ¿no? Y las que todavía no son mamás, no se preocupen, ya va a venir y no se asusten. ¿Está bien? Algunas me vieron, no, ya no quieren. No le veo la cara, veo los ojitos, pero los ojitos me muestran como que no quieren saber nada, ¿no? Quédense tranquilas. Ahora, hay algo que también es importante de remarcar. ¿Qué cosa? Que los dolores, producto de las contracciones finales, a diferencia de las otras, no solo que son más dolorosas, sino también que nos muestran algo muy importante, nos dan aviso de que nuestro hijo ya está por llegar al mundo. Cuando el doctor detecta que ya son las contracciones realmente, y ellos lo ven, ahí ya no te van a decir, no, andate de vuelta a tu casa. Te dicen, no, ya te vamos a internar, mami, porque ya estás por tener. Ellos ya se dan cuenta cuando se tratan de las contracciones de aquel bebé que ya está por nacer. Evidentemente, ese tipo de contracciones muestran el anuncio de que ese bebé ya va a venir al mundo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto que estoy contando con el sermón de hoy? Bueno, justamente el pasaje, como leímos hace un ratito, vimos que en un momento utiliza la imagen metafórica de los dolores de parto. Presenta esa imagen y lo hace para ilustrar la verdad de que aunque en la cruz Cristo ha vencido al pecado y a la muerte, todavía no se ha consumado todo lo que tiene que ver con su obra redentora. Todavía el pecado no ha sido quitado del medio y por lo tanto sigue provocando aflicción y sus consecuencias siguen estando presentes en el mundo que vivimos. Sigue estando. Y por eso justamente vamos a ver esto de los gemidos que vamos a empezar a ver en el día de hoy. Por causa de este dolor, de esta aflicción que causa el pecado en la vida del creyente, ya hemos visto un tiempo atrás que el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 7, versículo 24, habla de este dolor que le causa el problema del pecado. Él ha contado dentro del proceso de santificación de su vida lo que cuesta esta lucha con el pecado diario. Y por eso él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El pecado sigue presentando lucha y realmente nos aflige. La experiencia del apóstol Pablo es la experiencia común de todos los creyentes que batallan con el pecado. Pero como vamos a ver también en el texto de hoy, esta aflicción no debe verse como algo principalmente negativo, sino como una certeza de algo maravilloso. ¿Qué cosa? Que así como con los dolores de parto para una mujer, las aflicciones que padecen los creyentes a causa del pecado y que son tan duras de soportar, le anuncian que pronto se va a terminar la espera y que el dolor actual que estás padeciendo se va a transformar en un gozo que va a ser inmenso y que, a diferencia de las aflicciones del tiempo presente, ese gozo va a ser eterno. Hay una gran diferencia. Eso es lo que el texto va a empezar a enseñarnos en el día de hoy y la semana que viene. Te animo justamente a seguirme porque estoy seguro que va a ser de mucha edificación y ánimo para tu vida en esta batalla que tienes diariamente contra el pecado. El tema del sermón entonces es el siguiente: la tensión dura de soportar que el pecado provoca confirma la esperanza de glorificación de los creyentes. La tensión dura de soportar que el pecado provoca confirma la esperanza de la glorificación de los creyentes. ¿Cómo estamos seguros de eso? Bueno, el texto presenta 3 razones que lo demuestran, de la cual hoy, por razones de tiempo, solo vamos a ver la primera. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Venimos bien? ¿El calor no se siente? ¿Me siguen? Bien, estamos entonces. Vamos a ver entonces la razón que vamos a tratar en el día de hoy. La primera razón la tenemos del versículo 19 al versículo 22. La glorificación es confirmada porque a causa del pecado, la creación también está gimiendo, esperando ese evento. La glorificación es confirmada porque a causa del pecado, la creación también está gimiendo, esperando ese evento.
El pasaje aquí en el versículo 19 comienza conectado con el versículo anterior, de la anterior sección que hemos estado hablando, pero hablando ahora acerca de otro aspecto importante. Léelo nuevamente conmigo, versículo 19, dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El apóstol ya había mencionado anteriormente que entre las enseñanzas que certifican la verdad de que así como los creyentes en la actualidad padecen aflicciones, también se les garantiza una herencia gloriosa, y dentro de esa enseñanza se encuentra la realidad de que el dolor que al creyente se le genera hoy a causa de las aflicciones no son comparables con la gloria venidera que en los creyentes ha de manifestarse. Eso lo vimos en capítulo 8, versículo 18. Dice que son incomparables. Fíjate. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora, a partir de eso arranca nuestro pasaje, el que tenemos hoy, el versículo 19. La duda que surge sería: ¿y qué tiene que ver el versículo 19, lo que se menciona ahí, con lo que aparece en el versículo 18? Bueno, la semana pasada veíamos que los creyentes, como definimos, van a padecer aflicciones de diferente clase. Es una realidad para todos los creyentes que todos de una u otra manera van a sufrir. Pero también dijimos que las aflicciones a causa de la lucha contra el pecado muchas veces tienen el problema de que tienden a querer desanimarnos, tienden a querer hacer que baje los brazos ante esta lucha. Así todo, dijimos que los creyentes no deben ver estas aflicciones como algo negativo, aunque en el presente puedan causarle tensión, sino que en cambio tenían que verlo como una confirmación de que le espera un futuro glorioso junto con el Señor. Cuando justamente reciban la herencia que Dios les ha dado, frutos, ¿se acuerdan de la adopción que Dios nos ha otorgado simplemente por gracia? De eso estuvimos hablando la semana pasada, si algunos recuerdan. Pero aunque esta verdad es algo firme y segura, es evidente que por momentos los creyentes se les presentan dudas y temor al respecto. Esto es como cuando te ha pasado a los que ya hablábamos recién, ¿no? De los que han tenido un proceso en su matrimonio de un embarazo. Han ido al médico, el médico les va contando, ¿no? Cada situación te dice, ¿no? Me ha pasado ahí con mi esposa, ¿no? Y le dice: mami, te va a pasar esto, después te va a pasar esto otro, ¿no? Después te dicen: bueno, andá y hacé las clases de preparto, porque ahí te van a explicar que tenés que respirar, que tenés que hacer esto, que vos, papá, vas a estar al lado de ella y tenés que hacer esto y tenés que decirle esto otro. Y todo eso está muy bueno y son cosas ciertas, pero el problema es que a la hora de tener que pasar el dolor, es como que se te olvida, ¿no? Es como que en el momento que Claudia estaba con los dolores, ¿no? Que ya venía el bebé, parece que le decía: acordate, mamá, que tenés que respirar. ¿Qué respirar? Déjame en paz, ¿no? Es como que parece que las aflicciones, el dolor hace que por momentos olvidemos de que todo esto es parte de un proceso. Y de igual manera, hemos entendido, estamos viendo que las aflicciones son parte del proceso, que son una confirmación de la gloria venidera, pero aún así, mientras estamos en el padecimiento, mientras estamos en la aflicción, dudamos. Empezamos a dudar, empezamos a decir: ¿será, Señor? ¿Será que voy a pasar esto? ¿Será que voy a poder resistirlo? ¿Será que estoy bien? ¿Qué va a pasar? Y se nos llena el corazón de dudas. Y no porque Dios pueda fallarnos, porque reconocemos, no hay creyente que pueda decir: Dios en algún momento dejó de ser fiel. Nadie podría alegar eso. Sino que esas dudas y ese temor que a veces vienen en los momentos de aflicción tienen que ver con que todavía somos imperfectos, todavía somos débiles. Y por lo tanto, muchas veces cuando el dolor se vuelve insoportable, es que entonces empezamos a dudar. Ahora, considerando esto justamente, es que el apóstol empieza a presentar evidencias que ayudan, le dan certeza a cada hijo de Dios en cuanto a que él está diciendo: sí, es verdad que van a sufrir. Es verdad que el sufrimiento se vuelve por momentos insoportable. Todo eso es real. O sea, él no está negando que no te duela el momento difícil.
Pero él está poniendo un énfasis en algo que no tenés que olvidar. ¿Qué cosa? Que ese dolor siempre es temporal. Es temporal. Tiene fecha de caducidad. Y no solamente en poner el énfasis de que es temporal, sino también el énfasis de que ese dolor momentáneo resalta más la gloria futura que se espera. Eso es lo que está intentando evidenciarnos en este pasaje. Eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. Evidencias que Él intenta darnos, inspirado por el Espíritu Santo. Dios mismo te está queriendo mostrar justamente esta realidad, de que las evidencias que te va a expresar son para que tu corazón se llene de paz y de gozo y de fortaleza para seguir soportando, para seguir esperando, sabiendo de que no va a fallar el plan que Él estableció para tu vida. Y para dar evidencia en cuanto a esto, va a traer primero un primer testigo, trae a colación. Trae uno primero, y ese primer testigo, por así decirlo, que trae, ¿qué dice nuestro texto que es? La creación. La creación es como un testigo que Pablo presenta para demostrarnos acerca de esta confianza, de esta seguridad. ¿Y por qué puede la creación testificar acerca de esta verdad? Bueno, porque como vamos a ver en el texto de hoy, al igual que los hijos de Dios, fue la creación también afectada por el pecado. La creación también fue afectada por el pecado. ¿Cómo fue afectada? Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. No todavía, un poquitito más adelante, te prometo que lo vamos a ver. Pero antes de ver eso, de ver cómo fue afectada, sí, estaría bueno que antes de avanzar veamos otros aspectos que son importantes de mencionar en cuanto a lo que tenemos ya aquí en este versículo primero que estamos leyendo, porque le va a dar más sentido a lo que viene después y porque nos va a ayudar a interpretarlo mejor. ¿Está bien? Así que antes de ver cómo fue afectada, miremos primero lo que tiene nuestro texto. Lo primero que creo que es importante definir, de acuerdo a lo que estamos viendo en este texto, es cuando habla acerca de la creación. ¿A qué cosa de todo lo que fue creado está hablando Pablo? ¿Hay una idea de qué está hablando? ¿De qué? Cuando dice la creación, ¿de qué está hablando? Bueno, podemos interpretar correctamente de qué está hablando de la creación. Empecemos a pensar en todo lo creado. Bueno, por un lado entendemos que cuando está hablando acá de la creación, no está hablando acerca de los ángeles, de los seres angelicales. ¿Por qué? Porque si vos lees, fíjate en el versículo 21, cuando habla de la creación, dice que la creación será libertada de la esclavitud de corrupción. Entonces, si está en un estado de corrupción, no puede estar hablando de los ángeles, porque los ángeles no están en un estado de corrupción. Así que de todo lo que es creado, tachamos los ángeles. Los ángeles no cuentan en esta parte de la creación, ¿está bien? Tampoco puede estar hablando de Satanás, ni de los demonios, ni tampoco puede estar hablando acerca de los incrédulos que rechazan a Dios, que rechazan el Evangelio, porque ellos, como vemos aquí, no están esperando la manifestación de los hijos de Dios, no están esperando la gloria futura, no tienen ningún interés en eso, lo rechazan completamente. Entonces, de todos los seres creados no puede estar hablando, tachamos también a Satanás, a los demonios y a los incrédulos que rechazan a Dios. Tampoco, cuando está hablando acá de la creación, está hablando de los creyentes genuinos. ¿Por qué no está hablando de ellos? Bueno, porque el apóstol va a hacer un párrafo aparte con ellos en el capítulo 8, versículo 23. Ahí está hablando de los creyentes. Dice, no solo ella, sino que también nosotros gemimos. Así que evidentemente, cuando pensamos en la creación acá en esta parte, tenemos que tachar creyente genuino porque de eso va a hablar un poquito más adelante. Así que ya tenemos menos, ¿no?, componentes dentro de la creación que no está hablando aquí Pablo. Ahora, lo que entonces Pablo debe estar hablando aquí se trata entonces de todo el resto de las cosas que Dios creó. ¿Qué nos queda? Pensemos, animales, plantas de diferentes tipos. Pensemos, ¿no?, en la superficie que hay en la tierra, ¿no?, las montañas, las planicies, diferentes tipos de terrenos, porciones de tierra. ¿Qué más podemos pensar que hay en el mundo creado? Los océanos, los mares, los ríos.
¿Hay algo más que se nos puede ocurrir dentro de lo creado? Bueno, miremos para arriba, el cielo, los cuerpos celestes, todo eso es entonces la creación de la cual está hablando aquí el apóstol. Ahora, habiendo entendido de qué habla la creación, fíjense lo que se habla de esta creación. Dice que esta creación está, ¿qué dice al comienzo del texto? Con un anhelo ardiente. Está la creación con un anhelo ardiente. La palabra que se utiliza aquí para anhelo ardiente es, que es la palabra apocaradoquía, una palabra media rara, es una sola palabra para anhelo ardiente, tiene el sentido de un deseo ardiente, un deseo intenso, un anhelo que hace que alguien como que se pare de puntitas de pie, como para ver más allá. Es como, viste, cuando te pasa mañana que vas a esperar el colectivo, los colectivos no vienen, como es la historia de siempre, y te pones nervioso porque ves que se te pasa la hora, ¿y qué haces? De esa ansiedad que tenés, ¿no? Es como que levantás para ver si lo ves. De alguna manera pensamos que eso tiene el poder de hacer que el bondi venga. No va a venir, pero nosotros de esa ansiedad que tenemos como que nos ponemos de punta de pie y miramos, bueno, esta palabra tiene la idea de esto, como de alguien que se pone de punta de pie para intentar ver más allá, algo que no está viendo. Ahora se está diciendo de que así está la creación. Evidentemente se está hablando de una forma metafórica porque literalmente la creación no está en puntas de pie. Ahora, aunque es metafórico, evidentemente sirve para darse una idea de la espera ansiosa en la cual la creación se encuentra. Y como está en esa espera ansiosa, fíjate que dice que ese anhelo ardiente lo lleva, dice, a aguardar. A aguardar. Aquí el verbo aguardar apunta a que es una espera deseosa, que es ansiosa, pero también que es paciente. Así es la idea del texto, de este verbo. Y también se nos menciona aquí en el texto qué es lo que está aguardando. ¿Qué está aguardando? ¿Qué dice? La manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué es eso de la manifestación? Bueno, esto se refiere evidentemente, de acuerdo al contexto que estamos viendo, a la glorificación de los creyentes, cuando cada uno de ellos quede eternamente separado, liberado del pecado y de su condición humana no redimida, para ser glorificados con la santidad y esplendor que son propios de Cristo. Cuando recibas ese cuerpo nuevo, transformado, que ya no tenga ninguna relación con el pecado y que esté plenamente adaptado para disfrutar de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Como menciona Pablo en Colosenses, capítulo 3, versículo 4, mirá lo que dice. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. De esto es lo que está hablando entonces, de la glorificación del creyente. Ahora, a partir de todo esto que te he ido mostrando, ¿no? Cada partecita, y considerando lo que decíamos del versículo 18, es que entonces se puede comprender lo que este primer versículo está enseñando y cómo se relaciona con la anterior sección. Mirá, yo lo escribí así, entonces podría leer así. Tan incomparable es la gloria venidera en relación con las aflicciones a causa del pecado del presente, que la creación, que como te decía también fue afectada por el pecado, está con un deseo ferviente como alguien que observa en puntita de pie, esperando con mucha expectativa y paciencia la glorificación de los creyentes. O sea, la creación está ansiosa aguardando la consumación de tu redención. Ahora, una vez explicado esto, entonces podemos avanzar. Ahora sí, considerando de qué forma la creación fue afectada por el pecado. ¿Cómo es que fue afectada? Bueno, el versículo 20 nos da información de esto. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. Hasta ahí leemos. Lo que queda es esa partecita del texto en esperanza. En realidad, como muchas traducciones hacen, se conecta con lo que viene después en el siguiente versículo. Así que es hasta ahí, sino por la causa del que la sujetó. Ahora, ¿qué quiere decir todo lo que leímos acá? Yo creo que para explicar esta sección es muy necesario repasar el comienzo de la historia de la humanidad. Y para eso tenemos que ir a Génesis, ¿no? Obviamente.
En el principio se nos dice que Dios creó los cielos y la tierra y que también creó al hombre y a la mujer, a Adán y Eva. Génesis capítulo 1, versículo 1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego en Génesis capítulo 1, versículo 26 y versículo 27 se nos habla que en el sexto día Dios creó al hombre, al primer hombre y la primera mujer. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, luego de terminar toda esta obra que él hizo, de crear todo lo que hay en el universo y de crear también al ser humano, dice Moisés, que fue el autor del libro de Génesis, nos dice en Génesis capítulo 1, versículo 31, que Dios miró todo lo que había creado y lo vio, dice, bueno en gran manera. O sea, todo en el mundo fue hecho de una manera especial, hermosa y gloriosa, y para que cumpliera de una forma satisfactoria con el propósito con el que Dios lo diseñó. Así fue creado todo. Pero, así como en el Génesis se nos relata la creación y cómo fue que Dios creó todas las cosas, también se nos cuenta cómo el pecado entró al mundo. Allí se nos habla en el primer libro de la Biblia, en Génesis, que el hombre y la mujer pecaron contra el Creador. Ellos lo desobedecieron comiendo del árbol prohibido. Génesis capítulo 2, versículo 16 dice, y mandó Jehová a Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y capítulo 3, versículo 6 se nos cuenta que fue justamente lo que hicieron la mujer y el hombre. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y luego se nos empieza a contar que Dios en su misericordia no lo fulmina, no lo destruye en ese momento al hombre. Podría haberlo hecho, Dios le había prometido, pero Dios tiene misericordia del ser humano, pero aún así lo castiga. Lo castiga. Él juzga al hombre y la mujer. Y en el capítulo 3, versículo 24, se nos cuenta la triste noticia del castigo de Dios para Adán y Eva. Dice, es muy tremendo, esto uno lo lee a veces al pasar y no se da cuenta. Fíjate lo que dice. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Como te dije, Dios tuvo misericordia, pero ya la relación con su Creador no fue la de antes. Ya no volvió a tener esa comunión que tenía. No volvió a tener esa misma relación. Tal es así que Dios echa al hombre del huerto en el cual había creado para que él disfrute. Y a partir de Adán y Eva se nos muestra de que en Adán toda la humanidad también está bajo la misma condena, bajo la misma maldición a causa del pecado. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos los hombres, todas las mujeres, todos los seres humanos están en la misma situación por ser descendientes de Adán. Han sido condenados, han recibido la maldición del pecado. Pero hay algo más que el texto de Génesis nos muestra, que es que la misma creación que era buena también quedó en una situación similar. Fíjate, el relato de Génesis lo presenta de esta manera. Mira, Génesis capítulo 3, versículo 17 y 18 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa.
Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. La creación fue maldecida a causa del pecado, a causa de la caída del hombre. Volviendo a nuestro pasaje, la creación dice entonces que fue sujetada a vanidad. O sea, a una situación en la cual ya no siguió funcionando de acuerdo con el propósito bueno y perfecto que tenía originalmente. La maldición del pecado entonces no solo afectó al ser humano, sino también a lo que Dios creó. Y como nos dice aquí el pasaje, fue Dios mismo el que lo hizo. Fíjate que dice que no fue por su propia voluntad que la creación se sujetó a vanidad, sino por causa del que la sujetó. ¿De quién está hablando aquí? De su creador. Dios la puso en esa condición. Dios maldijo a la tierra para que no siguiera funcionando de acuerdo al propósito con el cual Él había creado. El pastor MacArthur dice lo siguiente en cuanto a esto. Antes de la caída no existía ninguna clase de maleza o plantas venenosas, ni cardos o espinos, ni cualquier otra cosa que pudiera causar al hombre miseria o daño. Pero después de la caída, la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. Mataiotes, la palabra mataiotes, que es vanidad, transmite el concepto de ser fútil, frustrado y sin éxito, incapaz de alcanzar una meta o de cumplir un propósito. A causa del pecado del hombre, ninguna parte de la naturaleza existe ahora como Dios tuvo la intención original de que fuera en un principio. El verbo fue sujetada indica por su forma que la naturaleza no se maldijo a sí misma, sino que fue maldecida por algo o alguien más. Pablo procede a revelar que la maldición sobre la naturaleza fue ejecutada por su creador. Dios mismo la sujetó a futilidad. Por lo que entonces queda claro, por lo que estamos viendo, que la creación puede testificar acerca de la aflicción a causa del pecado, ya que a causa de la caída también fue afectada, no siendo ya un entorno ideal y perfecto, sino imperfecto y limitado para el propósito por el cual fue creada. Así que no hay problema con que pueda testificar. Ahora, lo que el texto prosigue enseñando es justamente lo que espera la creación desde que fue afectada por el pecado. ¿Qué está esperando desde que pasó esto? Dice en lo que sigue en el texto, en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Lo que el apóstol remarca es que aunque fue sometida a vanidad por Dios, la esperanza de la creación es recibir un cambio por parte de su creador. Que justamente la transforme de la realidad en la que está ahora a una que sea diferente y gloriosa. Hoy la creación está esclavizada a un estado de corrupción, pero está esperando ser liberada. Eso es lo que el pasaje está enseñando. Ahora bien, mirando en detalle esto, vemos que ese cambio que está esperando no es algo separado del final glorioso de los creyentes, sino que justamente está ligado a ese evento. O sea, la creación va a recibir esa transformación que espera cuando justamente llegue la glorificación de los creyentes. Por eso está esperando. O sea, uniendo el texto anterior con este, se podría decir lo siguiente: la creación mira como con puntitas de pie y espera ansiosa, porque sabe que cuando los creyentes reciban su herencia gloriosa, ella misma va a ser libertada de la corrupción a la que fue sometida. Eso es lo que está queriendo decir acá. Un comentarista habla acerca de esto y remarca lo siguiente. Mirá, en otras palabras, así como el pecado del hombre trajo corrupción al universo, la misma restauración del hombre estará acompañada por la restauración de la tierra y su universo a la perfección y gloria que Dios se propuso darle desde un principio. La glorificación entonces de los creyentes es el evento
que todo el universo está esperando, porque sabe que ahí el que la sujetó a corrupción justamente la va a liberar. Ahora, considerando todo esto, podemos tener idea de que en realidad, aunque muchos puedan opinar lo contrario, la creación no va a mejorar, no va a evolucionar a mejor, sino que va a empeorar. Esto que está en un estado de corrupción muestra de que la corrupción, la creación no puede evolucionar para mejor, sino que es todo lo contrario. O sea, aquellas voces que se expresan que tal vez un cuidado global va a hacer que la naturaleza llegue a ser como un paraíso, o que tal vez se necesita volver a un estado más natural para estar mejor, todo eso puede sonar muy lindo, pero no es posible. ¿Por qué? Porque la creación fue sujetada a corrupción. Ahora, algunos dicen, bueno, entonces si esto no es así, hago lo que quiero. No estoy diciendo con esto de que no seamos cuidadosos con los recursos que tenemos, y que Dios nos lo da. Y tampoco está diciendo con esto, bueno, entonces como la corrupción está sujetada a corrupción, ahora cuando salgo me como un alfajor y tiro el papel en el piso, hago lo que quiero, ¿no? No está diciendo tampoco eso, ¿está bien? Eso no debe hacerse no por un tema de que así la tierra se va a salvar, sino porque si lo haces sos un desprolijo, sos un desordenado, por no decir otra palabra que se me ocurre más. No hay que hacerlo, o sea, ¿en tu casa vos haces eso? No lo haces. Si tu hijo hace eso, que hace los retales. Si no, hijo, la basura hay que tirar en el tacho de basura. Entonces, ¿por qué en la calle la tirarías en cualquier lado? No, guardalo en tu bolsillito, lo tirás en un tachito de basura. Así mostrás que no sos un desprolijo. ¿Está bien? Así que no estoy queriendo decir que en eso podemos cuidarnos, sino que lo que hay que entender, que es claro, es que si el mundo se va a destruir, no va a ser a causa de la acción del ser humano, no va a pasar eso, sino que la creación va a ser destruida, el mundo va a ser destruido cuando Dios determine enviar juicio a la tierra al final de los tiempos. Ahí será el mundo realmente destruido. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Un predicador hablando de esto decía lo siguiente, no obstante, a pesar de su corrupción y degeneración continua, no serán el hombre ni el universo mismo los encargados de llevar a cabo su destrucción definitiva. Esto es algo que corresponde únicamente a Dios y no hay necesidad de temer un holocausto global iniciado por el hombre de manera independiente. Lo que necesitan los hombres es temer al Dios a quien pasan por alto y desafían. El destino de la tierra está por entero en las manos de su Creador y ese destino incluye la destrucción total por parte de Dios del universo maldecido a causa del pecado. Ahora, hay algo más que remarca esta sección y que justamente es la que le da el énfasis, el sentido a esta primera explicación. Es el versículo 22. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Estuvimos viendo hasta aquí que el apóstol presenta primeramente a la creación como dando testimonio que confirma la glorificación de los creyentes. Luego expresamos de qué manera es que la creación fue afectada a causa del pecado. Y luego explicamos qué es lo que está esperando la creación. Finalmente, lo que estamos viendo en esta parte es la actitud de la creación hasta que llegue la gloria venidera en los hijos de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, mientras tanto, dice aquí el texto que la creación gime con dolores de parto. Eso es lo que dice el texto. ¿Cuál es la actitud de la creación? Que la creación gime con dolores de parto. Ahora, es muy tremenda, muy interesante esta ilustración. Porque como si se tratara de una mujer que está por dar a luz,
la naturaleza está gimiendo con dolor, esperando ser liberada de la esclavitud de corrupción en la cual se encuentra sujeta. Se encuentra así, como con dolores de parto. La palabra gemir aquí que se utiliza en el original es la palabra sustenazo. Es un verbo que da la idea de expresiones de una persona que se encuentra atrapada en medio de una situación alarmante y que es como que no ve posibilidades de poder y liberarse de forma inmediata. Así es lo que quería decir esta palabra sustenazo. Esta misma palabra, en su forma sustantiva, se la utiliza para hablar acerca de los israelitas que pasaban la situación de aflicción en Egipto. En Hechos capítulo 7, versículo 34, ahí se utiliza la misma palabra, pero no en verbo, sino en sustantivo. Dice, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído, dice, su gemido. Ahí se utiliza el mismo tipo de raíz de palabra. De una manera similar, la creación aguarda ser librada de la maldición en la que se encuentra, y durante la espera, ¿qué está haciendo? Está gimiendo. La creación está gimiendo. Pero esos gemidos no solo remarcan el sufrimiento actual que vive la creación, como dijimos, sino que también anticipan justamente que un día se va a liberar de esta situación. El hecho de que se mencione que está como con dolores de parto indica que está pasando mal la creación este tiempo, pero que también un día se va a acabar esto que está pasando. Es en esta declaración que se presenta entonces la primera razón por la cual la tensión que es tan dura de soportar a causa del pecado confirma la glorificación de los creyentes. ¿Por qué? Porque la creación que también fue afectada por el pecado gime esperando este momento. Es como que la creación fuera un testigo que sin palabras nos estuviera testificando lo siguiente. Mira, algo así. Claro que el pecado te va a afectar, te corrompe, te limita y eso te aflige. Pero un día esta tensión que por momentos es insoportable se va a terminar. La creación te está diciendo, yo así lo espero. Vos tenés que tener la misma esperanza. La creación está testificando. El famoso predicador Martin Lloyd-Jones dijo algo muy hermoso en cuanto a esta verdad. Mirá, lo transcribí porque me parece muy interesante, muy pintoresco como lo pinta, como lo traza. Dice lo siguiente, mirá. Me pregunto si el fenómeno de la primavera nos suministra parte de la respuesta. Todos los años la naturaleza hace un esfuerzo para renovarse a sí misma, por así decirlo, a fin de producir algo que es permanente. Acaba de salir de la muerte y la oscuridad que caracteriza todo lo relacionado con el invierno. En la primavera parece estar tratando de dar a luz una creación perfecta, como si año tras año pasara por una serie de dolores de parto. No obstante, a pesar de sus esfuerzos, no lo logra, porque la primavera conduce únicamente al verano, y a su vez el verano al otoño, y el otoño otra vez al invierno. La pobre y vieja naturaleza trata todos los años de sobreponerse a la vanidad, el principio de muerte, descomposición y desintegración que opera en ella. El problema es que nunca puede hacerlo y cada vez que lo intenta fracasa. Ella sigue tratando como si se sintiera que las cosas deberían ser diferentes y mejores, pero nunca tiene éxito. Por esta razón, sigue gimiendo a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Lo ha venido haciendo durante mucho tiempo y seguirá repitiendo anualmente su esfuerzo. Es interesante que todo esto se nos presente y que justamente el apóstol lo trate aquí, porque nosotros no lo vemos esto, pero Dios nos lo cuenta para que tengamos confianza. Ahora, es interesante reflexionar un momento más en las dudas que pueden surgir en base a nuestro texto, en cuanto a definir si este proceso de transformación de la creación
en el cual van a ser revocadas las maldiciones a causa del pecado y la liberación de la creación, si será un momento puntual, un instante puntual, o si va a ser un lapso de tiempo que pueda ser más corto o más largo. Tal vez uno dice, bueno, pero a partir de esto, ¿qué podemos sacar como conclusión? Bueno, hay que aclarar que en cuanto a eso, al proceso de transformación de la creación, existen diferentes posturas al respecto. Algunos creen que será algo de un momento, algunos creen que va a ser un proceso. Y hay textos que nos pueden ayudar a estudiándolos para poder tener alguna definición al respecto. Ahí yo te mencioné algunos, podemos leer dos tal vez para no hacerlo muy largo. Uno de los textos es 2 de Pedro capítulo 3 versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Luego tenemos también para leer Apocalipsis 22:3, dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Así que ahí tenemos algunos textos para estudiar que nos pueden llevar a concluir a tener cierta postura en cuanto a esto. Ahora, así todo, las diferentes posturas que se pueden llegar a tomar al respecto no debiera producir división entre los creyentes, sino que lo que deba generar es que cada uno pueda defender su postura, pero con respeto y humildad hacia los que piensan diferente. Esto no es, en cuanto a ese tema en particular, no es una doctrina esencial a nuestra fe y por lo tanto podemos convivir teniendo diferentes formas de pensar y pudiendo hablar al respecto y charlar y discutir en cuanto a nuestras diferentes posturas, pero haciéndolo justamente en un tono de humilde y de respeto hacia los que piensan diferente. Ahora bien, ¿no? Pensando en nuestro pasaje en particular, dice, bueno, pero ¿y el pasaje que nosotros estamos tratando nos da algún indicio? Bueno, yo creo que el pasaje que nosotros estamos tratando no da ningún indicio al respecto. ¿Por qué? Porque Pablo no apunta a determinar eso, si será un proceso de tiempo, si será un tiempo puntual, sino que lo que él apunta es otra cosa. ¿A qué? Bueno, él buscaba darle certeza a los romanos, a los creyentes de Roma, y obviamente también nos da certeza a nosotros, con respecto a que el plan de redención de Dios abarca todo el universo. A eso es donde apunta principalmente nuestro texto, y no a darnos más detalle en cuanto a lo otro. Ahora, pensando también en todo esto que fue mencionado, y en lo que vamos a seguir viendo también en la segunda parte que vamos a ver la semana que viene, y que te animo a no perderte, vení también el domingo que viene, se presenta un concepto que es conocido en teología como el ya, pero todavía no. Así se le llama, el ya, pero todavía no. ¿Qué es eso? Bueno, es la realidad de que, aunque ya hemos recibido bendiciones preciosas por parte de Dios, todavía no se consumó todo lo que se puede esperar. O sea, ya fuimos adoptados por el Padre, ya somos salvos, ya somos libres de la condenación del pecado y de volver a la esclavitud del pecado como antes, pero todavía no hemos alcanzado un montón de cosas que nos esperan en la gloria futura. Por eso estamos en esto del ya, pero todavía no. En este texto lo vemos, en la otra parte, la semana que viene vamos a ver bastante más de esto. Ahora, en este ya y todavía no, en este proceso en el que estamos, evidentemente esta espera se vuelve insoportable. ¿Por qué? Porque en el camino tenemos duras y fuertes batallas contra el pecado, contra nuestra carne, como vino la vez pasada, contra Satanás y sus demonios, y contra el vivir y andar en un mundo que está caído. Todo esto genera tensión, genera dolor. Como vamos a ver la semana próxima, no solo que la creación está gimiendo, sino también los creyentes gimen también. Lo vamos a ver como a detalle la semana que viene eso. Pero el ánimo de esta sección que nos está queriendo dar es saber que no estás solo en este gemir. Que aunque vos no lo puedas notar con claridad, no es que, bueno, a uno va a decir, bueno, como el pastor está diciendo que la creación gime, salgo de acá, me voy hasta el arbolito de enfrente y me voy a poner al lado, quiero escuchar cómo gime. No va a pasar eso. No pasa eso. Nosotros no vemos que la creación gima, pero Dios, que sabe todas las cosas y entiende todas las cosas, Él nos cuenta de que la creación está gimiendo. Y justamente lo revela para animarte, para darte confirmación en medio del dolor que estés pasando. Me gustó
copié algo, Isaías cuando predicaba este pasaje dijo algo muy bueno. Si no viste el sermón, buscalo en YouTube, es muy lindo ese sermón que él predicó sobre esto y puso lo siguiente, mirá, ¿podés reaccionar con paz ante esto? Hasta ahora quizás no sabías que la creación tiene el poder de expresarse, pero Dios te lo avisa, no estás gimiendo solo. No sos el único que se retuerce por ver en vos mismo que no sos todavía todo lo que te gustaría ser. Uno de los pilares en que tu salvación puede descansar es el siguiente. Mirando en cómo la creación se pone en puntitas de pie, podés estar seguro que el día de tu gloria con Cristo existe, está viniendo, está a la vista. La creación lo está esperando expectante. Sé que tal vez todo esto mencionado, ¿no?, de que la creación gime, puede resultar por momentos difícil de comprender. Pero es claro que gracias a la obra del Espíritu Santo en tu interior, podés entender y creer que esto es cierto. ¿Por qué? No porque lo diga yo, no porque lo diga Isaías o MacArthur, es porque la Biblia así lo dice, la Biblia así lo enseña. Por eso podemos entender que es cierto y que podemos creerlo. Pero lo precioso de todo esto es que justamente al creerlo de corazón, tu vida se va a llenar de gozo y de esperanza. Incluso en medio de la aflicción que pueda estar pasando. ¿Por qué? Porque podés saber con plena certeza de que tu vida eterna junto con el Señor está asegurada. Es segura, porque Dios mismo lo dice, a pesar del sufrimiento que tal vez hoy estés pasando. Pero también al reflexionar en todo esto, yo creo que además debe llevarte a pensar como el apóstol Pablo pensaba y afirmaba en Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Decía que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mi pregunta es, ¿está en tu vida esta clase de expectativa? ¿Hay en vos esta expectativa? ¿Tu corazón se llena de esperanza en cuanto a lo que nos espera? ¿Es así con vos? Ahora, antes de concluir, creo que hay algo que es muy importante también de mencionar, que es, que al margen de que es verdad que la creación fue sujetada a vanidad y por lo tanto se encuentra en un estado de corrupción, como vimos en nuestro texto, no por eso deja de ser cierto que la naturaleza y todo el universo nos impacta con su belleza actual, como está ahora, aunque no sea tan perfecta como era originalmente. La creación nos sigue impactando, nos sigue, sorprendiendo. Todo lo que hay en el mundo, como los recursos que también la creación nos provee, son agradables y en muchos casos hermosos a la vista. En este tiempo de primavera, muchos comparten, ¿no? Las flores siguen siendo hermosas, siguen siendo preciosas. Aquellos que les gusta viajar, que tal vez han podido tener la chance de viajar y han visto las diferentes montañas, usted ve esa montaña y realmente ve que son imponentes y dice, ¡wow! ¡Qué cosa impresionante! Los ríos, ¿no? Los mares nos transmiten paz. Aquellos que no les gusta por ahí tanto la playa, les gustan más los ríos, ¿no? Se sientan ahí con su matecito al costado del río, ¿no? Tan ansiosos y ahí se quedan tranquilos, ¿no? Qué lindo escuchar el ruidito, ¿no? del río corriendo y uno se queda en esa paz. Y así con las diferentes cosas, ¿no? Aquellos que les gusta estudiar sobre el espacio, ven esos documentales donde muestran la amplitud del universo y eso también nos asombra. Hermanos, cada paisaje nos refleja la majestuosidad del Creador. Es lo que nos dice en Salmo capítulo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios
y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y eso pensando en lo que vemos, en lo que nos contemplamos. Ni hablar de la comida que podemos disfrutar a partir de los recursos que nos da la creación, que son un deleite, que no solamente nos sirve para alimentarnos, sino que disfrutamos. Sabores riquísimos que nos dan mucho gusto. Ustedes saben mejor que yo. Yo también lo sé, no voy a decir que no, pero es precioso, es riquísimo. Y ahora que estamos en este intercambio cultural, los venezolanos me han abierto más la mente a más cosas, ¿no? Y me prometieron algunas cosas, vamos a ver si la cumplen, pero todo es re rico, es riquísimo. Y nos muestra los recursos que nos da la creación. Así que aunque esté en situación de futilidad, la creación y sus recursos son parte de las cosas buenas que Dios en su gracia provee a toda la humanidad. El apóstol Pablo relataba de esto en Hechos capítulo 14, decía: en las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Así que todo esto nos muestra lo grandioso que es Dios. Pero hay algo en esto que creo que es muy importante para remarcarle a los que todavía están sin Cristo, que es que la grandeza de la creación, incluso en el estado imperfecto que hoy está, a vos que estás todavía sin Cristo, te deja sin excusas en cuanto a dudar acerca de la existencia del Dios de la Biblia. Te deja sin excusa. No podés decir que no existe, que no es real. En Romanos capítulo 1, versículo 19 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó a los hombres. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Detrás de todo lo que ves en la naturaleza, como hoy nos decía también Gabriel en su predicación del Evangelio, hay un arquitecto sabio que ha creado todo para su gloria. Y que no solo lo ha hecho así, sino que también ha dejado la manera en la cual hay que vivir en este submundo. Y aunque el pecado tal vez te pueda hacer dudar en cuanto a eso y puedas decir, bueno, pero yo no estoy seguro si será el Dios que ustedes hablan o será otro. A pesar de que vos sigas dudando si será este el Dios que te estoy hablando, eso no cambia la realidad que un día el Dios que estoy predicando en este lugar te va a juzgar. Lo creas o no lo creas, Él lo va a hacer. Un día vas a estar ante su presencia. Porque ese es el plan que Él tiene para este mundo. En Romanos 2:16, Él lo dice con claridad: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de todos los hombres conforme al Evangelio. Un día vas a estar ante su presencia y no vas a poder justificar que fuiste necio en no creer en Él. No vas a poder decirlo. Y en ese momento, si todavía estás sin Cristo y te vas sin Cristo y llegás a ese juicio sin Cristo, lo que dice la Biblia es que la condena que te espera es condenación eterna. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Es muerte. A causa de tu maldad y de rechazar a Dios, te espera una condenación eterna en el infierno. Pero así como eso es verdad, también en ese mismo Romanos 6:23 encontramos la buena noticia de que esa situación en la que hoy estás puede cambiar. ¿Por qué? Porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que por medio de Él todos los pecadores puedan recibir el perdón de todos sus pecados y la vida eterna. Ahora tu pregunta es, ¿pero cómo puedo recibir eso? ¿Cómo puedo recibir este don que es gratuito? Bueno, el mismo Señor lo dijo en Marcos capítulo 1, versículo 15. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio.
Arrepentirse, ¿qué es? Es darle la espalda a tu vida cargada de pecados y volverte a Dios de corazón, reconociendo tu maldad y clamando por su perdón. Creer en el Evangelio se trata de poner tu confianza justamente en el mensaje que hay en el Evangelio. ¿Cuál es ese mensaje? Que justamente Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, confirmando justamente que el Padre aceptó la ofrenda de su Hijo por el pecado de la humanidad. Creer en el Evangelio es aferrarte de todo corazón a esta verdad y a no confiar en nada más. Es reconocer tu bancarrota espiritual y abrazar sin limitaciones los méritos de Cristo. ¿Su promesa cuál es? Que todo el que viene a Él, Él no lo echa fuera. Mi pregunta es para vos que me escuchás, amigo, y que todavía estás sin Cristo, para vos que me estás escuchando vía streaming, mi pregunta es, ¿qué vas a hacer ante esta verdad? Vení hoy a Cristo, por favor, no esperes más. Oremos. Dios, te doy gracias por tu palabra, que es tanta bendición para nuestra vida. Consideramos, Señor, que realmente el pecado nos aflige, por momentos es un dolor duro de soportar, pero tu palabra nos anima hoy, nos da aliento en cuanto a saber que todo esto un día va a terminar y que podemos anhelar estar en tu presencia, en esa ciudad que vos has preparado para nosotros. En nuestra confianza y nuestro gozo saber que todo esto es temporal y que incluso el dolor que estamos pasando a causa del pecado y la lucha contra el pecado nos confirma, nos da aliento a saber de que un día nos espera una gloria eterna. Que esto sea de ánimo para cada uno de mis hermanos que están hoy aquí y que cada uno de ellos pueda poner su mirada en lo eterno y no en lo pasajero, en lo de este mundo. Me pido que podamos terminar esta parte alabando y exaltando tu nombre, todos juntos de corazón. Ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie.